Ahora nosotros quisiéramos hablar con nuestros expositores acerca de ese campo de batalla, desde el punto de vista tanto personal como ministerial, como creyentes en general. Entonces, mis preguntas quizá no las voy a hacer inicialmente con nombre y apellido, yo voy a tirar una pregunta, cualquiera de ustedes puede iniciar, quizá otro quiera descansar inicialmente, pero No, porque después dice que lo que dijimos es lo que iba a decir. Exactamente. Pero notaste que dije que quizás quiera descansar inicialmente, de manera que no te acostumbres. Desde la antigüedad se ha hablado de que nosotros tenemos una batalla contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Diferentes teólogos han dicho la misma cosa de diferentes maneras en diferentes épocas. Entonces, una pregunta de inicio, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven que esa batalla se da en esos tres frentes? No necesariamente tenemos que abordar los tres frentes de inicio, pudiéramos hacerlo si quieren. O sea, ¿cómo esa batalla se da en mi carne y en la carne de todos nosotros? ¿Cómo se da en el mundo? Y cómo luchamos contra Satanás mismo, sin que necesariamente lo veamos o lo sintamos. Entonces, esa es como la primera pregunta. Cualquiera de ustedes puede iniciar. Bueno, se da en la mente. No, porque después no me dejen de robar los temas. En el orden personal, el campo de batalla se da en nuestras mentes. Ahí se arman las guerras más sangrientas. Y hablaba en la exposición ahorita de Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Ahí es donde se dan las batallas más cruentas. Por eso yo cuido lo que veo, yo cuido lo que oigo, yo cuido lo que leo. Porque muchas veces si no me protejo en lo que oigo, en lo que veo o lo que leo, cuando yo quiera concentrarme en las cosas del Señor, eso va a venir. Y muchas veces yo voy a estar orando y me va a venir una imagen que yo no debí haber visto. Y eso se da en mi mente. Y muchas veces estamos en oración, estamos estudiando la palabra de Dios y viene Satanás a acosarnos por medio del entendimiento. Dice la historia que Lutero, cuando escribía y cuando estaba traduciendo la escritura, muchas veces tiró el tintero en la pared, diciendo: Satanás, déjame, por la presencia demoníaca tan severa que se da en nuestras mentes. Creo que a nivel personal se da en la mente. Quizás estamos más familiarizados con esa batalla cuando tiene que ver con pensamientos lujuriosos o de inmoralidad, pero hay cientos de otros pensamientos que son igualmente contrarios a la palabra de Dios y que representan una batalla. José lo sugiere, cualquiera de los dos. ¿Cuáles son algunos de esos pensamientos? Porque quizás las ovejas que están aquí piensan que nosotros los pastores no tenemos luchas mentales como ellas, que no es cierto. Esto es algo con lo que han luchado todos los teólogos y todos los hombres y mujeres de Dios toda la vida. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos pensamientos? Aquí la teología, ¿se oye? Aquí definitivamente la teología nos ayuda enormemente. Cuando un creyente se convierte, un pecador se convierte al Señor, tiene una santificación inicial, que significa que ha sido librado de la esclavitud del pecado. Y cuando nosotros lleguemos a la gloria, seremos librados también de la presencia del pecado. Pero entre esas dos etapas, el pecado todavía mora en nosotros y por eso hay una santificación progresiva y una lucha con el pecado.
Y yo tengo la convicción de que es de esa lucha que Pablo habla en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Pablo tenía esa lucha. Y Pablo llega a decir en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. El gran apóstol Pablo está diciendo no solamente que el pecado mora en él, permanece en él, sino que ese pecado se exacerba cuando él quiere hacer el bien. Y eso es importante porque a veces nosotros no nos entendemos a nosotros mismos. Si tú quieres ver la televisión, si tú quieres ver una serie en Netflix, tú no vas a tener lucha. Si tú quieres leer la Biblia, inmediatamente el pecado que mora en ti va a poner toda oposición para que tú no leas la Escritura. Cuando tú quieres orar, el pecado va a poner toda su oposición para que tú no ores. Y si tú no entiendes eso, tú te vas a preguntar, pero ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Por qué yo tengo esta resistencia? Porque tú eres cristiano. Porque todos tenemos esa resistencia. El pecado mora en nosotros. Y así será hasta que entremos a la gloria. Y vas a tener dardos de fuego del maligno con los cuales vas a tener que luchar. Y entra el tema de los pensamientos, que no son únicamente pensamientos lujuriosos. Nosotros tenemos que luchar contra pensamientos egoístas. Nosotros tenemos que luchar con pensamientos orgullosos. Estamos continuamente luchando con las malas motivaciones. De hecho, cada vez que nosotros queremos hacer el bien, nosotros tenemos una lucha porque indudablemente en nuestro hombre interior nosotros queremos hacer el bien para la gloria de Dios, pero el pecado que mora en nosotros también nos lleva a querer hacer el bien para que otros nos vean. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer el bien para librarme de ese problema? ¿O más bien decido vivir mi vida cristiana pidiéndole al Señor que me ayude con mis motivaciones, que me ayude con esos pensamientos extraviados? Y mientras tanto, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿O ustedes creen que un predicador cuando se para a predicar no está lleno de tentaciones? Cuando nosotros nos paramos a predicar y sabemos que hay cientos de ojos encima nuestro y cientos de oídos escuchando lo que nosotros oímos, fácilmente nosotros podemos caer en la tentación de querer hacer esas cosas para nuestra propia gloria y no para la gloria de Jesús. Y tenemos que estar continuamente luchando. Decía Thomas Watson que nosotros aún necesitamos que la sangre de Cristo lave las lágrimas de nuestro arrepentimiento. Es una lucha hasta cuando nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, porque no siempre nosotros sentimos todo el dolor que deberíamos sentir por haber pecado contra Dios. Así que necesitamos que la sangre de Cristo nos lave aún de las lágrimas de nuestro arrepentimiento. Pero gloria al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos el perdón inicial de Cristo de todos nuestros pecados. Tenemos el perdón continuo de Cristo a lo largo de toda nuestra vida contra todos esos pecados que nos asaltan diariamente. Déjenme decirles algo, hermano, y ya con esto paso a José, si quiere decir algo más. Me tomaste el texto que iba a decir. Miren, mis hermanos, la oveja de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, iglesia en la que el Señor me ha dado el privilegio de servir por ya unos cuantos añitos. La oveja más difícil de IBCJ para mí como pastor soy yo. Porque yo vivo conmigo 24/7 y tengo que pastorearme 24/7 y luchar con mis pecados 24/7. Y así será hasta que lleguemos a la gloria. El domingo pasado prediqué Romanos 8, así que estoy en Romanos. Pero quería añadir algo ahí. A veces perdemos una lucha en la carne y es la lucha del fariseísmo, de tratar de agradar a Dios por nuestras fuerzas. Y yo pienso que en Romanos 7 hay algo de eso también, de que se está tratando por medio de la ley, pero hemos sido libertados de la ley para ahora vivir en el Espíritu. Romanos 8. Yo creo que una de las luchas que podemos tener como creyentes muchas veces es querer obedecer a Dios sin el apoyo del Espíritu Santo.
Y eso nos puede llevar a dos resultados usualmente. Una es este fariseísmo que disminuye el pecado, porque si ponemos el pecado donde está, nos vamos a sentir que no estamos obedeciendo y no vamos a poder vernos como fariseos, si me puedo explicar. Pero el otro es desanimarnos. Y por eso necesitamos, una de las luchas principales que tenemos que batallar es este sentido de que tenemos que depender del Espíritu. Y la forma que dependemos del Espíritu es por medio de ver la gloria de Jesús y ser cautivados por su belleza, ser cautivados por su hermosura, su gloria, su esplendor, su perfección. Cuán maravilloso y hermoso es nuestro Salvador, y al poder verlo como Él es, no querer batallar por medio de nuestro esfuerzo, sino ser el amor por el Señor el que hace que respondamos a Él. La palabra de Dios nos deja ver que nosotros luchamos con pensamientos, pero luchamos también con emociones. Y yo creo de nuevo que muchas veces como que la emoción más fácil de identificar tiene que ver con inmoralidad. Pero el apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Eso es una emoción, el enojo, la ira, que muchas veces dejamos prolongar. ¿De qué forma vemos nosotros, verdad, que el diablo, Satanás, toma ventaja sobre nosotros, usa la ira en nosotros? Porque por algo está el apóstol Pablo advirtiéndonos que no le demos rienda larga. Pablo no está diciendo necesariamente que antes de las 6 o 7 de la noche, cuando el sol se va a poner, que deje ya tu ira, ¿verdad? Sino es que no le deje prolongar. Pero lo interesante es que inmediatamente lo conecta con algo que yo le doy a Satanás. Es como un pie que le doy a mi vida. ¿De qué manera vemos nosotros que la ira es algo que Satanás usa para ganar terreno sobre mi mente, mi corazón, mi vida, mis relaciones? Porque yo creo que eso es muy común entre los seres humanos y aún en el pueblo de Dios. Mira, algo que yo no me quiero adelantar a mi sermón, pero que pienso que a veces no vemos, es que vemos las filosofías fácil de ver y no vemos esas filosofías reflejadas en nuestros corazones en formas más sutiles que nos hacen llegar a abrazar quizás esas filosofías que ahora vemos como imposibles nosotros de abrazar. Y uno de ellos es, muchas veces yo pienso que la ira es un tipo de evangelio de la prosperidad que nos hemos creído. Respondemos a este sentido de que creemos y merecemos que nuestra vida sea completamente perfecta y no a que estamos sujetos a la providencia de Dios en todas las cosas que vivimos. Déjeme decirle, yo llegué ayer de Bogotá, Colombia, estábamos con mi familia sirviendo, y el trayecto del aeropuerto de las Américas a la ciudad de Santo Domingo debe ser la experiencia santificadora más grande que yo he vivido en mi vida. ¿En serio? Hermano, yo me lo llevo en el corazón a los dominicanos, yo voy a orar por ustedes. Pero es porque yo creo que la vida debe ser una avenida abierta donde solamente deben haber como cajos haciendo una escorta. Aquí llegó Joselo y debe llegar a su destino sin ningún problema. Me creo esa mentira y se refleja en mi impaciencia. Se refleja en que me creo el evangelio de la prosperidad. Me creo que en realidad mi vida debe ser perfecta porque de alguna forma creo que sirvo al Señor. Y es una forma sutil que el enemigo utiliza para tomar ventaja de nuestras vidas. Y como tú dices muy bien, Efesios capítulo 4, muchas veces eso también es utilizado, esa ira, para crear desunidad en el cuerpo de Cristo. Y por eso es algo tan peligroso, donde si el Espíritu Santo unió a personas a ser parte de la iglesia en el libro de los Hechos, en Efesios capítulo 4, lo que Pablo nos está diciendo es que no juguemos del equipo del diablo al traer desunidad en el cuerpo de Cristo. Y la ira puede ser uno de esos instrumentos que, si permitimos, sin el Espíritu Santo que tome control en esa área de nuestras vidas, puede ser de efectos letales.
que iba a decir algo. No, está bien. No, es que usted... No, tranquilo. Después no diga que te quité lo que... Claro que lo voy a decir. Una de las cosas que ayudan para entendernos a nosotros mismos es imaginarnos que nosotros somos como un tren con 3 vagones. Uno es el intelecto, el otro es la voluntad, el otro son las emociones. El vagón que debe mover el tren es el intelecto. La verdad entra por la mente y se procesa por la mente. Lo que yo conozco como verdad debe mover mi voluntad, y cuando yo hago la voluntad de Dios, eso produce emociones apropiadas. El problema que nosotros tenemos en el día de hoy es que nuestra generación ha puesto el vagón de las emociones a mover el tren. La gente ya no está pensando con la cabeza, y Miguel lo dijo claramente en el primer sermón. Tenemos un problema de irracionalidad en esta generación. Nosotros estamos pensando con los sentimientos, y por eso es que uno escucha a muchas personas que dicen, por ejemplo, se sienten ofendidos por alguien y dicen, es que no lo puedo perdonar. Eso no es verdad, tú no quieres perdonar. Porque si tú eres creyente, tú deberías poder perdonar y debes perdonar. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esa es nuestra responsabilidad. Eso no debe quedarse allí. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué las emociones de la ira, el enojo, la amargura se están apoderando de ti? Porque tú no estás viviendo a la luz del Evangelio. El Evangelio dice que tú eres peor de lo que tú crees, y yo también. Nosotros somos merecedores del infierno, y Dios nos rescató al precio de la sangre de Cristo para darnos su perdón, para adoptarnos como hijos. Y si nosotros fuimos y somos perdonados de esa manera, ¿de verdad nosotros no podemos perdonar las ofensas de otros? Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y Cristo hizo eso a nuestro favor para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Por qué tú estás albergando amargura, ira, enojo en tu corazón? Porque tú no estás aplicando el Evangelio a ese problema que estás teniendo con esa persona. Así que el vagón de los sentimientos está en el frente, y tú debes volver a colocarlo en su lugar. Que te mueva el intelecto, y eso que te mueva la voluntad, y eso te va a llevar a tener emociones apropiadas. Le preguntaron a Jerry Bridges cómo podía alguien llegar a su edad firmes en el Evangelio, y él dijo: ve el pecado como Dios lo ve, y hasta que ese pecado uno no lo vea como Dios lo ve, que le causa dolor, que le causa repugnancia, mal olor, así como Dios ve el pecado. Esa es la gravedad del pecado, y todas esas emociones infundadas Dios las ve así, y eso indica que tiene que haber un sufrimiento y una inconformidad de parte nuestra. El tema está que muchas veces los creyentes también se escudan en, ay, que yo soy así. No, tú no eres así. El Señor nos ha dado su palabra para que eso que era así sea cambiado por el poder transformador del Espíritu de Dios que amora en nuestras vidas. O eres así, pero no debiera ser así. No debiera ser así. Entonces Dios transforma nuestras vidas, y tiene que haber esa inconformidad y ese sufrimiento. Y el apóstol Pablo nos lo dice claramente: no vivimos por emociones. Lo que quiero hacer, no lo hago. Es una negación constante. Yo creo que una de las maneras como la ira crea un problema para nosotros y le abre una puerta al enemigo es que la ira tiende a dominarnos en la medida que se acumula. Entonces ahora la llenura del Espíritu, cuando la palabra dice sed lleno del Espíritu, en esencia es estar bajo el control del Espíritu. Entonces de repente, en vez de estar bajo el control del Espíritu, yo estoy bajo el control de mi ira. Y si estoy bajo el control de mi ira, pues por el tiempo que estoy bajo el control de mi ira,
yo no tengo la gracia de Dios actuando en mí. Lo que yo tengo es el enemigo haciendo uso de mi ira para empujarme en la dirección contraria a donde Dios quiere que yo vaya, como Dios quiere. Y termino en la división, termino hiriendo a otros, termino haciéndole daños a otros, o a otra iglesia, o a otro pastor, y así sucesivamente. No sé si algunos de nosotros, yo voy a compartir esto, quizás algunos de nosotros pudiera compartir algo similar que sirva de beneficio a los que nos oyen. Pero una de las cosas que a mí me ha ayudado a lidiar con mis pensamientos y emociones y sentimientos es que cuando los experimento y los reconozco, porque es posible que lo esté experimentando y no lo esté reconociendo momentáneamente, yo pueda decirme a mí mismo, bueno, mira, eso es orgullo, eso es celo, eso es envidia, eso es falta de gratitud, y todas esas cosas yo le he dicho en algún momento. Al mismo tiempo, entonces, poder ir donde Dios y decirle, bueno, eso es pecado, porque tu palabra así lo declara. Yo te pido perdón por mi pecado, y trato incluso de tener una autoconversación donde yo simplemente no trate mi pecado de manera impersonal, como, bueno, eso es orgullo. No, es que soy orgulloso, porque eso le da otro carácter, otro sabor. Y yo puedo decir ahí también en mi oración, gracias que aún siendo orgulloso, tú me usas o me has usado, o teniendo envidia o celos o lo que sea, me has usado, perdóname. Pero ahí mismo entonces poder decir, pero gracias porque tú dices en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Yo recibo tu perdón. Pero te pido que me siga dando arrepentimiento, porque el arrepentimiento, si algo que he aprendido, es que es como un evento y un proceso. Porque yo me arrepiento, bueno, yo confieso, realmente el arrepentimiento viene de Dios, pero muchas veces, algo que Sujal mencionaba, la profundidad de mi arrepentimiento, por lo que Thomas Watson decía que tenía que llorar, o sus lágrimas tenían que lavar su arrepentimiento, es que todavía hoy, arrepintiéndome todavía yo no he visto la gravedad de mi pecado, y sigo profundizando en su entendimiento mañana o la semana que viene, y vuelve y me duele otra vez, porque adquirí otra capa de entendimiento. Y por eso, bueno, Jonathan Edwards también decía, cuando oro peco, cuando me arrepiento peco. ¿Cómo que cuando me arrepiento peco? Es que yo no he entendido la profundidad de mi pecado, y esa es una de las cosas que le pido a Dios, que me siga dando profundidad de entendimiento acerca de mi pecado para poder seguir mi proceso de arrepentimiento. Eso es algo que a mí me ha ayudado. No sé si hay algo que ustedes pudieran compartir, o yo soy el único pecador aquí arriba. Bueno, tal vez eres el más pecador. ¿No? Bueno, pues me confieso como Pablo, el peor de los pecadores. Déjeme decirles algo que yo creo que ha sido de mucha ayuda para mí cuando lo leí por primera vez, porque no es original. Nosotros tenemos un problema que nace de algo bueno, y es que fuimos hechos a la imagen de Dios, y Dios es justo. Y muchas veces uno de los problemas que nosotros experimentamos es que sentimos que se ha cometido una injusticia, o vemos que se ha cometido una injusticia, y eso nos molesta. Y nos molesta porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. La pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? Una injusticia es como un círculo abierto que no se ha cerrado. Hay algo que está incompleto. Por eso cuando vemos una película donde el malo parece que se está saliendo con la suya, nos molesta hasta que el malo recibe su merecido, y nosotros sentimos un descanso. Bueno, imagínense cuando eso pasa con nosotros, que sentimos que alguien nos ha ofendido, se ha cometido una injusticia. Bueno, déjame decirte cómo cerrar ese círculo. Si el que pecó contra ti es un impío y le está yendo bien y te está maltratando y no parece que va a salir, él parece que va a salirse con la suya, recuerda lo que dice de Jesús en 1 de Pedro capítulo 2, que él encomendaba su causa al que juzga justamente. Yo creo que si tú te imaginaras a ese inconverso en el día del juicio teniendo que dar cuenta por ese pecado que está cometiendo contra ti y a punto de ser arrojado en las llamas del infierno por los siglos de los siglos, te vas a dar cuenta que tú no tienes que tomar la justicia en tus manos. Pablo escribe en Romanos capítulo 12 que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que el Señor se ocupe de eso.
porque Él lo va a pagar. Tú puedes estar completamente seguro en el día del juicio. Ajá, pastor, ¿y si el que me ha ofendido es un cristiano? Ya yo sé que no va al infierno. ¿Cómo yo cierro ese círculo? Y está con Él en el cielo todo el tiempo. ¿Cómo yo cierro ese círculo? En la cruz del Calvario. Ese pecado que ese hermano ha cometido contra ti, ya Jesucristo pagó por ese pecado en la cruz, muriendo por él. ¿O es que tú lo quieres castigar más de lo que Cristo sufrió? Entonces, ahí hay dos maneras en que cuando la ira se quiere levantar porque fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un sentido de justicia y nos molestan las injusticias, sobre todo cuando se cometen contra uno. Bueno, ahí están las dos maneras de cerrar ese círculo. O se va a cerrar en el infierno o ya se cerró en la cruz. Descansa en eso y quítate esa amargura de encima, porque estás contristando al Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios 4:30. Yo no sé cuál es el mayor pecador, pero por cuestión de edad ustedes tienen más experiencia de pecar que yo. Exactamente. Pero Miguel es un poco más viejo que yo. Allá arréglensela a ustedes. Mira, algo que Miguel estaba diciendo, yo creo que también aplica en nuestras relaciones interpersonales. Y en casa tenemos la costumbre de llamar el pecado por nombre y apellido cuando pecamos el uno contra el otro. No decimos perdóname si te ofendí, o perdóname porque estaba estrésico. El estrés es algo externo, el pecado es algo interno. Utilizamos lenguaje bíblico que dice, Katy, perdóname porque no te amé como Cristo amó a la iglesia. Eso duele más, porque es la mujer que más amo en el mundo y en momentos no la amo como Cristo amó a la iglesia. Perdóname por airarme contra ti. Perdóname por no tratarte como vaso más frágil. Y hermanos, la única razón que no tenemos que huir de ese pecado es por el Evangelio. Cuando vemos ese pecado que sale de nuestro corazón, no nos tenemos que, ¿verdad?, alarmar. Eso estaba ahí. La circunstancia hizo que saliera. En ese momento corremos a la cruz de Cristo, donde Cristo lidió con ese pecado. Y por eso no lo tenemos que meter debajo de una alfombra. Podemos ir a buscar gracia para poder crecer del mismo y poder pedir perdón y extender perdón. Y sea Katy la que peca contra mí, o sea yo el que peque contra ella, decimos algo como esto al final: porque el Señor me ha perdonado de cosas mayores, me es fácil perdonarte. Hermanos, el Evangelio nos permite poder ver nuestras fallas y lidiar con ellas de la forma correcta, porque Cristo definitivamente lidió con ellas en la cruz del Calvario. En ocasiones, o cuando pecamos, en todas estas emociones incontroladas, estamos hablando de emociones. Una trampa es creer que el arrepentimiento también es por emociones, que si yo siento perdonar o si yo siento hacer lo que es correcto. Entonces se da un dilema entre mis emociones y lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese antagonismo que hay entre mis emociones y lo que dice la palabra de Dios lo resuelve la obediencia. Te perdono, sí, pero yo no lo siento. No, es que lo que es verdad es el perdón. Los sentimientos, eso es mentira. Las personas dicen, sí, pero yo no soy hipócrita. No, es que lo correcto hay que hacerlo, porque nosotros no nos estamos llevando de nuestras emociones. Hay situaciones que puede llevarnos en una restauración que tome más tiempo, pero es progresiva. Y otra puede ser instantánea. Y lo vemos en la Escritura. A los 10 leprosos, el Señor le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron sanados. O sea que en ocasiones no podemos negar que pasamos por procesos, pero ese proceso es progresivo, donde vamos creciendo y donde estamos sufriendo por superar eso. No nos escudamos en el tema de que realmente yo no lo siento porque yo no soy hipócrita y yo no le voy a decir que la perdono o lo perdono porque eso no es lo que yo siento. Es que eso es una mentira y es una trampa del enemigo. Lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. ¿O ustedes creen que Cristo disfrutó los latigazos en esa agonía de la pasión?
Entonces tenemos que hacer lo que es correcto, tenemos que perdonar, tenemos que ser intencional, independientemente de cómo yo me sienta. Para hacer uso de la frase que mencionaste, de que, bueno, yo no le he perdonado porque yo no lo siento y no quiero ser hipócrita. Realmente la hipocresía sería seguirme llamando cristiano y no hacer lo que la palabra me manda a hacer. Esa sería la hipocresía. Exacto. Lo otro es obediencia. Amén. Y no hipocresía, pero lo usamos para sentirnos mejor y sentirnos justificados en nuestro pecado y en nuestro sentimiento. Además, mientras yo no deje ir la ofensa, yo no deje ir lo que se ha hecho contra mí, esa es mi excusa para seguirte manteniendo a distancia o seguirte haciendo sufrir o seguir odiándote o seguir con mi división. Pero llega un momento realmente y rápidamente de que el problema yo es ni siquiera ya la ofensa que me hiciste, el problema ya es mío. Y como yo ilustro eso frecuentemente es que si tú me clavas un anzuelo, es mi ilustración que la iglesia me ha oído usar muchísimas veces. Tú me clavas un anzuelo ahora y al minuto Subel me pregunta que quién fue el culpable. Y yo, bueno, Otto fue el culpable. No fui yo. Bueno, no fuiste tú. Pero si dentro de un año yo sigo con el anzuelo clavado y me preguntan que quién es el culpable, yo decir que es Otto, cuando yo tuve todo un año para ir al cirujano, más de un cirujano, que me sacaran el anzuelo, que yo sanara, no, el culpable ahora soy yo. Yo que he mantenido la herida, lo que me hicieron, era la injuria, la ira, pero yo no me lo quiero remover porque ahí está la prueba de que Otto me hizo esto. Si me lo quito, ya no hay prueba. Y eso es parte de la problemática. Muchas veces hay algo que personas como que no le ayuda, y es que Dios nos ha dado la capacidad de recordar. Y recordamos los sucesos. Y a veces como que pensamos que ese suceso no lo tenemos que recordar para perdonar, y eso no es necesariamente lo que tiene que suceder. Es que cuando recordamos ese suceso vamos a la cruz del Calvario y lidiamos con esas personas. Hace poco un amigo que pecó contra mí hace 8 años, estoy seguro que he pecado contra él también, salió el incidente y me dijo, yo creía que tú te habías olvidado de eso. Y dice, no, yo me he olvidado de eso, pero la cruz del Calvario me permite relacionarme contigo basado en esa situación. Muchas veces me acuerdo, pero yo sé que Cristo murió por ese pecado y Cristo murió para restaurar mi relación con Él, pero también mi relación contigo, porque tú has caminado en arrepentimiento luego de ese suceso. Entonces no es que el perdón no es que como que un chip de los Men in Black que nos ponen y nos hacen perder la memoria, sino es que cuando ese recuerdo viene y hay una relación que ya fue restaurada por medio del perdón y el arrepentimiento, podemos ir a la cruz cuando ese recuerdo viene y recordar que el Señor lidió con ese pecado. Tú vas a decir algo, Suey. Es que cuando hablaba José me acordaba del texto de Hebreos que dice que el perdón de Dios implica no me acordaré más de vuestros pecados y transgresiones. ¿Acaso Dios se le borra la memoria? No, Dios va a recordar por los siglos de los siglos todos nuestros pecados porque Él es omnisciente, pero dice que lo olvidará. Entonces, ¿qué significa eso? Porque yo debo perdonar como Cristo me perdonó, así que incluye un olvido. Pero ¿qué tipo de olvido es ese? Cuando yo le digo a una persona te perdono, yo estoy prometiendo 3 cosas. En primer lugar, que yo nunca más le voy a sacar en cara lo que esa persona me hizo para hacerlo sentir mal. Puede ser que en una conversación por alguna razón tengamos que volver sobre el hecho, pero no porque yo quiero enrostrarle su pecado en la cara. O sea, yo estoy prometiéndote, yo nunca más voy a usar ese pecado para hacerte sentir mal a ti. En segundo lugar, estoy prometiendo que yo no voy a hablar de ese pecado con más nadie, porque yo voy a olvidar. Yo no voy a estar diciendo por ahí lo que tú me hiciste, ya yo te perdoné. Pero en tercer lugar, y esta es la parte más difícil del perdón, cuando yo te digo yo te perdono, yo te estoy prometiendo que cuando el diablo me traiga a la memoria lo que sucedió, yo voy a hacer un esfuerzo consciente de rechazar ese pensamiento, como si estuviera rechazando un pensamiento adúltero, lujurioso, codicioso. Yo no voy a recrearme en eso, porque el problema es que nosotros, como dice José, el incidente viene, tú lo recuerdas y tú estás más frío ahora que cuando estabas con la persona discutiendo, así que tú tienes ahora más capacidad de herirla.
Y probablemente hasta piense, pero qué idiota yo fui, porque yo debía haberle dicho esto y esto y esto. Pero es que tú prometiste que lo ibas a olvidar. Entonces tú vas a luchar con eso toda tu vida para poder ser como Dios, que dice: yo enterré en el fondo del mar todos tus pecados. Entiérralos tú también. Hablando de la batalla espiritual en la que nos encontramos, y ciertamente yo creo que hay hijos de Dios que luchan más intensamente con esa batalla, o en ciertas áreas que en otras. En otras palabras, la paz que debiera reinar en nuestro interior, que es interrumpida por esta batalla, pero creo que en algunos de los hijos de Dios reina más la batalla, la lucha, que la paz que un hijo de Dios debe tener. Entonces, pensando, para crear como el tema donde quiero ir, pensando en lo que Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y encontrarás paz para vuestras almas. Hay una frase que nos ayuda a entender por qué muchas veces no hace falta la paz. No hemos tenido ni la humildad ni la mansedumbre para lidiar con otros, aún tu propia esposa o tus propios hijos o mis hermanos. Y por consiguiente tengo todos estos pensamientos que rugen en mi mente de lo que me hicieron, de lo que de cómo no me tuvieron en cuenta, cómo no me invitaron, cómo aplaudieron a José lo más que a mí o viceversa. Todo ese tipo de cosas que rugen en la mente. Pero Cristo me dice que si soy manso y humilde, yo pudiera tener paz en mi interior. Bueno, de esa misma manera, pensando de qué otra forma yo puedo sentirme que estoy peleando la batalla, pero como que estoy ganando la batalla. Voy a introducir un par de elementos para que podamos hablar ampliamente. Romanos 8:14 dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Pero parecería que nos equivocamos tanto como que el Espíritu no nos guía. Pero la palabra dice que el Espíritu, no dice que debiera guiarnos, que pudiera guiarnos, que con mucho esfuerzo nos puede guiar. No, son guiados, eso es como un hecho. Entonces, ¿qué pasa con el creyente que no lo vemos tan guiado por el Espíritu y por tanto tiene una batalla más intensa con sus emociones, con su ira, con su orgullo? Eso es uno. Dos, Gálatas 5:17, los deseos del Espíritu se ponen a los deseos de la carne y luchan unos con otros. La última parte, la que me interesa, es: por tanto no podéis hacer lo que queréis. O sea, como tú quieres saber por qué no puedes hacer lo que tú quieres, es porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu luchan uno contra otro. Pero resulta que hay creyentes como que viven una vida de mayor obediencia o santificación. Por tanto, aunque tienen esa lucha, porque nunca se va a ir, como ya se ha aludido, pero tiene que haber una manera como yo pueda animar a mis hermanos y yo mismo crecer de tal forma que esa paz de que habló Cristo, tendréis paz para vuestras almas, de que esa guía del Espíritu de que habla Romanos 8:14, de que yo me sienta guiado por el Espíritu, de que esa lucha, ¿verdad? Como que los sentimientos de la carne, las emociones de la carne, los deseos de la carne, siempre como que le están ganando los deseos del Espíritu, pero resulta que el Espíritu es omnipotente. Entonces tiene que haber, como yo no voy a llamar una fórmula, pero principios, enseñanzas que nos ayuden a de alguna manera estar más bajo el control del Espíritu y poder sentir que la batalla sigue, ruge, pero como que estoy ganando terreno, porque el señorío de Cristo crece en mí. Entonces ese es como un grupo de ideas ahí para que lo hablemos abiertamente. Bueno, manso y humilde, cuando decías eso, me acordaba, en octubre estábamos en Puerto Rico y tú predicaste un sermón. No me acuerdo el sermón, pero me acuerdo que dijiste ese texto, y en ese momento yo no tenía paz. Y me di cuenta que no tenía paz porque estaba siendo orgulloso, porque no estaba siendo manso y humilde. Y ataste con la lucha de la carne este sentido de ser manso y humilde, y muchas veces no batallamos contra el pecado porque somos orgullosos y no aprendemos de otros. Yo creo que vivimos muchas veces no anticipando, pero reaccionando. Vivimos vidas reaccionarias y no permitimos preparar nuestros corazones para etapas de nuestras vidas. Y no siempre, ¿verdad? No somos adivinos, la adivinación es pecado. Pero podemos saber, mira, yo voy a entrar dentro de 10 años
en la etapa del nido vacío. Pongamos más o menos 10, 12. Yo debo aprender de ustedes que ya están en esa etapa. Que es buenísimo. Pero ahora debo de ir preparando mi corazón, o la etapa de abuelo, de cómo ser prudente y cómo no hablar cosas imprudentes a mis hijos, y debo preparar mi corazón para esa etapa. O ahora mis hijos están en la escuela superior y van a ir a la universidad, ¿cómo puedo prepararlos? Y muchas veces nuestra falta de paz es porque estamos reaccionando y no nos hemos preparado por medio de la palabra del Señor para las etapas que el Señor nos va a llevar y nos está llevando. Y no es que tenemos un mapa, pero podemos adelantar. Y voy a dar una idea, quizás a mis amigos no les va a agradar, pero hemos perdido noción de lo que es ser un anciano, de lo que es ser vejez, y no nos preparamos para la muerte. Mi papá falleció hace como 2 años y falleció de 75 años. Y alguien me dijo, oye, pero murió joven. Y yo le dije, yo le creo a la Biblia. Dice 70, 80 lo más robustos. O sea que murió más o menos en la etapa, pero no nos preparamos para ese momento y por eso no vivimos en paz. En mi papá fue difícil, pero llevábamos años preparándonos para ese momento. Y creo que falta de humildad, que no somos mansos y humildes, de acercarnos a otros que han vivido etapas de nuestras vidas que vamos a vivir para aprender de ellos. Miguel, tú mencionaste, esto se oye, yo lo siento, ok. Sí. Tú mencionaste la guía del Espíritu y quería tomar ese tema porque yo creo que algunos creyentes creen que esa guía del Espíritu es que el Espíritu nos guía para ver con quién me casaré, o qué trabajo tomaré, o qué carrera estudiaré. Cuando uno estudia Romanos 8 se da cuenta que la guía del Espíritu es la guía hacia la santidad. No es una guía para cosas específicas como esas. Hay principios bíblicos que Dios nos ha dado para saber con quién me debo casar, qué trabajo debo buscar, etc. Pero ese texto no habla de eso. Está hablando de guiar a la santidad. Y yo creo que aquí hay varios problemas con el que el creyente debe lidiar. Primero, que muchas veces el Espíritu Santo sí nos está guiando, pero no nos estamos dando cuenta. Precisamente porque no entendemos de qué guía es que se está hablando allí. Mira, mi hermano, si tú todavía estás corriendo la carrera cristiana y no has apostatado, es porque el Espíritu Santo te está guiando, porque de lo contrario, no estarías aquí. Cada vez que nosotros decidimos leer la Biblia en vez de hacer otra cosa, orar en vez de hacer otra cosa, perdonar en vez de seguir con la amargura, o incluso cuando nosotros pecamos y nos sentimos mal por haber pecado y eso nos lleva al arrepentimiento, eso es la guía del Espíritu Santo. Porque en tu propia fuerza tú te quedarías allí postrado en tu pecado, pero el Espíritu Santo te molesta, el Espíritu Santo te impulsa a que tú busques de nuevo el arrepentimiento. Es de esa guía que el apóstol Pablo está hablando allí. Ahora, en un sentido práctico, no olvidemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía es el mismo que inspiró la Biblia. Y es por eso que en Efesios 5:18 se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que debemos ser llenos de la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo es la que inspiró el Espíritu Santo. Entonces, tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, no te lleves de tus sentimientos, no te lleves de tus emociones, llévate de lo que dice aquí. Te levantas el domingo en la mañana, ay, yo como que no estoy por ir a la iglesia. Voy a usar la frase de Otto ahorita. Como yo no soy hipócrita, me voy a quedar aquí en mi casa. No, la Biblia dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Ir a la iglesia, aunque tú no tengas un deseo inicial de ir, no es hipocresía, es obediencia. Quedarte es desobediencia. Entonces, no te lleves de tus emociones, ve a la iglesia. Ahora, tú puedes decirle, Señor, tú sabes que en este momento yo no tengo deseos de ir a la iglesia. Yo me voy a vestir, voy a la iglesia y yo te ruego por favor que tú cambies mi corazón. Yo te ruego por favor que tú me ayudes para que cuando yo esté alabando tu nombre, cuando yo esté escuchando tu palabra, tú estés obrando en mí.
Si tú dejas que eso pase, tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Me llama la atención en Romanos 12:2, que también se citó hace un momento. Romanos 12:2 tiene algo extraño gramaticalmente hablando. Y es que el verbo está en voz pasiva. Sed transformados, pero es un mandato. Entonces, ¿cómo puede ser un mandato algo que esté en voz pasiva? Porque lo que Pablo está diciendo es: déjate ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Deja que este libro despeje las mentiras con las que tú viniste a Cristo, porque tú y yo vinimos a Cristo con un montón de mentiras. Deja que la luz de la palabra despeje las tinieblas que hay en ti, y de esa forma tú te estás dejando transformar por medio de la renovación de tu entendimiento, en vez de ponerle freno a la guía del Espíritu, que te quiere conformar cada vez más a la imagen de Jesús. Eso es, en un sentido práctico, ser guiado por el Espíritu. Cuando una persona va a pagar una deuda, tiene que pagar la tarjeta de crédito, usted va a hacer algún pago, y usted va al banco y le dice a la cajera o al cajero: mira, yo estoy haciendo este pago, pero yo no lo siento, de verdad, yo me siento muy mal. La cajera le va a decir: no, usted tiene que venir sonriente y de buen ánimo. No le dice eso. Dice: no le importa, usted tiene que pagar, punto. Esto no es porque yo lo siento o no lo siento, es que la obediencia es hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda, independientemente de lo que es su sentimiento. Lo único que es verdad es la obediencia a Dios, todo lo demás es mentira. Entonces no se deje engañar de eso, porque las personas están tomando decisiones sobre esa base. Y en segundo lugar, yo quiero decir que muchas veces tus batallas no las vas a poder librar tú solo, sería utópico. El Señor nos ha dado la comunidad, la iglesia, nos ha dado pastores, nos ha dado líderes. Y una de las cosas reincidentes, y es un patrón repetitivo que se da en personas que tuvieron caídas y que llenaron de vergüenza su vida y la vida de tantas personas, ¿no? Es el hecho de que entraron en complicidad con su pecado y creyeron que lo podían superar solos. Si hubiese sido así, Dios no nos hubiera dado la comunidad de la iglesia y no nos hubiera dado pastores. Nosotros no podemos entrar en complicidad. Que me duele decirlo, que me da vergüenza. Mucho más dolorosa va a ser la caída. Y siempre digo que una consulta o confrontación a tiempo puede prevenir una caída irreversible. Entonces, la Escritura nos dice: confesaos vuestros pecados, y ir y buscar la ayuda para poder salir de eso. Denúnciate a ti mismo. Yo siempre le digo a Susana: si tú ves que hay llamadas sospechosas, porque hay llamadas misteriosas en muchos matrimonios, llamadas misteriosas, y entran, hablan bajito, y que de repente la clave de mi celular nadie la sabe, es sagrada. Entonces, y hay cierta incomodidad o algunas prácticas dudosas, yo le he dicho a ella: denúnciame. Y si yo te digo en un momento de crisis, ten cuidado como yo conozco matrimonios que ha sucedido eso, nadie tiene que meterse en los problemas de esto. Si yo te digo eso, no me haga caso, denúnciame. ¿Por qué? Porque una atención a tiempo puede prevenir una caída irreversible. No entres en complicidad con tu pecado. Amén. Bueno, eso es una buena recomendación, distinta pero similar a algo que José lo decía, en términos de prepararte para etapas ulteriores, o sea, hacer un plan de antemano. Esto es un plan de antemano. El tú hablar con Susana, el tú hablar y decirle: si esto pasa, esto es lo que tú debes hacer y no me hagas caso. En mi mente, Katy me ha oído hablar de esto múltiples veces, yo me he hecho una serie de escenarios de antemano, justamente para que cuando pase yo no tengo que pensarlo mucho qué es lo que tengo que hacer. Y ese tipo de cosas, lo voy a ilustrar con algo que ni siquiera tiene que ver de índole moral, pero he hecho todo tipo de escenarios morales, de índole moral, para que cuando pase yo no tenga que pensarlo, sino esta es la decisión. Pero yo recuerdo hace un par de años atrás, uno de mis hermanos tuvo un accidente porque iba manejando y se le quedó el acelerador pegado. Entonces él trató de frenar y el carro no frenaba y él decidió estrellarse contra una mata, un árbol, y bueno, el carro se accidentó, pero él estuvo bien.
Y yo me puse a pensar, si a mí me pasa eso, ¿qué yo haría? De manera que si me ocurre, yo no tengo que comenzar a pensar, ¿y ahora qué? Y dije, bueno, pero es más sencillo de lo que yo pienso, pongo el carro en neutro. Se acabó la aceleración de la velocidad. Entonces, ya yo tengo eso decidido. Así, en términos morales, yo me he hecho una serie de preguntas y he mirado hacia adelante, si pasara tal cosa, si pasara tal otra. Y eso me ha ayudado a preparar de antemano para si el encuentro ocurre, ¿qué voy a hacer? Es como si alguien te aborda con una pistola y te dice que le dé todo lo que tú tienes, ¿qué haría? No le doy todo lo que yo tengo, que literalmente pasó en una ocasión, estando ya en un carro ya hace años atrás. Pero si yo voy a comenzar a pensar en ese momento, si se lo doy, si no se lo doy, cuando tú vienes a ver algo estúpido, y así ocurre en la vida de santificación o no santificación, que tomamos decisiones estúpidas, necias, porque no nos preparamos para la tentación. Cuando la palabra de Dios dice, Pedro nos dice que Satanás anda al acecho buscando a quien devorar, él está acechando. Entonces no puedo caminar como si yo no tuviera un enemigo atrás, que el día que yo menos piense va a tenderme a una trampa en el camino. Bueno, el tiempo ha ido corriendo y quizá debemos ir cerrando. Entonces, como cierre, quizás podamos compartir, ya hemos compartido un número de cosas, pero una última cosa que podamos cada uno decir, como recomendación para la vida de santificación, para librar mejor la batalla, que sea práctica y que esté quizá un poco más allá de lo que quizá la mayoría ya ha escuchado, de bueno, lee la palabra y ora, cosa que debemos hacer, pero quizá algo bien práctico que tú has puesto en, vale la redundancia, en práctica en tu vida, que te ha servido para librar una batalla en particular. Y yo voy a comenzar con una ilustración y ya el resto del tiempo se lo dejo a ustedes. Pero yo tenía en mi vida dos áreas de lucha y de orgullo. Una era mi integridad y la otra era lo que yo entendía en un momento dado, mi preparación como médico. Entonces lo llegué a reconocer en un momento dado, y cuando abro el consultorio en Estados Unidos, yo tenía una pared llena de títulos y yo guardé todos mis títulos por 2 años, porque cuando los veía había un cierto sentido de beneplácito. Y un día, bueno, tenía una enfermera que era la esposa del pastor, de mi pastor en el momento, y ella me dice un día, Miguel, tú tienes que poner estos títulos en la pared porque el que viene aquí no sabe si tú eres veterinario, dentista, no se sabe lo que tú eres. Y yo dije, bueno, si tú encuentras a alguien que los coloque. Y ella encontró a alguien y los colocó. Entonces eso fue como algo práctico, reconocer tu área de debilidad y qué tú vas a hacer. Entonces, bueno, yo tapé esos títulos por 2 años. Están en mi casa envueltos, literalmente. De vez en cuando me surge la idea si lo pongo para que no se sigan dañando en una pared. Igual le digo, bueno, pero que tampoco lo necesito. Algo de ese tipo que quizá podamos compartir con la congregación que le pueda ayudar. Bueno, yo creo que algo que ayuda mucho es rendir cuentas, tener un equipo de hombres, en este caso un consejo pastoral, donde se reúnen con periodicidad. Yo lo hago y rindo cuentas y hablamos con toda honestidad. No siempre uno debe descargarse con la esposa porque entonces uno lleva el ministerio a la iglesia y la abruma, pero sí el rendir cuentas constantemente de mi vida, pues hace que no solamente yo me esté denunciando y no entrando en complicidad con mi pecado, sino que oren por mí y me den consejos también para ayudar. Simplemente para abundar sobre eso, nosotros hacemos 2 retiros al año de pastores y el comienzo del retiro es cada uno haciendo una rendición de cuentas, segmento por segmento, tu relación con Dios, la relación con tu esposa o tus hijos o tus finanzas, la relación, tu tiempo de oración, tu ministerio, cómo está. Y en el pasado se nos ha olvidado últimamente, pero creo que sería una buena práctica retomarlo. Hay una pregunta que
Chuck Swindoll se hacía con los pastores de su grupo pastoral. Al final de esas preguntas, la última pregunta era, ¿tú acabas de mentirme? Para que tú tuvieras que responder si fuiste veraz o no fuiste veraz. Entonces yo creo que la rendición de cuentas es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. No, realmente, bueno, no voy a abundar sobre eso, pero una de las bendiciones más grandes que yo tengo en mi vida es ser parte de un cuerpo pastoral. Correcto. Porque los pastores olvidan que son ovejas. Yo soy una oveja y necesito que me pastoreen. Y es bueno tener pastores que me pastoreen. Pero para dar otro ejemplo práctico, diferente, llévate bien con tu esposa. No, en serio, miren hermanos, los casados. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. La pornografía, mujeres que están en la calle buscando a quien devorar. Y dentro de la iglesia. Y no es porque sea uno huemoso, es cualquiera. No. Entonces, gracias por aclarar eso. Yo creo, hermanos, que cultivar una sana, transparente, deleitosa, abierta comunión con la esposa es probablemente el elemento, o uno de los elementos, claro, aparte de la comunión con el Señor, uno de los elementos más cruciales que puede tener un hombre para poder vivir una vida íntegra, santa, porque cuando tú tienes una relación con tu esposa que es de esa forma, deleitosa, abierta, transparente, mira, puede aparecer lo que sea por ahí. Tú no quieres perder esto que tú tienes. Cultiva una buena relación con tu mujer si tú eres casado o si tú eres casada con tu esposo. Y por supuesto, no puedo dejar de decir esto porque creo que me iría de aquí con un problema en mi conciencia. Sobre todas las cosas, recuerda el Evangelio, y eso es muy práctico. Pecado que no ha sido justificado es un pecado que no puede ser mortificado, dice John Piper. Primero tú tienes que entender que tus pecados fueron justificados. Tú tienes que partir del perdón para poder pelear esta batalla. Así que predícate el Evangelio todos los días, porque el Evangelio es anti-intuitivo. Nosotros siempre volvemos al legalismo y queremos ganarnos el favor de Dios con nuestras obras. Queremos ganarnos el favor de Dios con nuestros méritos. No, hermanos, la salvación es por obras. Escúchenme, y yo no estoy diciendo una herejía aquí en la IBI. La salvación es por obras, pero no es por la tuya ni por la mía, sino por la de Jesús. La salvación depende de lo que Cristo hizo. Y es extremadamente importante que nosotros descansemos en eso y estemos afianzados en eso, porque pecado que no ha sido justificado no puede ser mortificado. Así que descansen en el Evangelio. Sé que Miguel dijo que no dijéramos los que son, ¿verdad?, como que normales de decir, pero de verdad mi convicción es que nuestra mayor herramienta de santificación es escuchar la predicación de la palabra del Señor domingo tras domingo. Ir a la iglesia a que Dios nos hable. Él ha prometido que nos va a hablar por medio de hombres imperfectos, su perfecta evangelio, y vamos con esa anticipación. Debemos estar así en la silla así. Ok, Dios me va a hablar porque Él ha determinado que este es el método que va a utilizar para primordialmente nuestras almas sean alimentadas. En el otro sentido, para añadir un poquito al área de comunión bíblica, sé intencional de hacer amistades profundas. Los hispanos tendemos a ser amigos de todo el mundo, pero no somos amigos de nadie. Y tenemos que aprender a intencionalmente cultivar amistades profundas. Y como Miguel estaba diciendo, uno identificar, ok, esta es mi área de debilidad, y buscar personas que sean fuertes en esa área para aprender de ellos. E intencionalmente, hermanos. Y ellos dirán, este hombre es extrovertido, a él le gusta hablar, yo soy... Hermanos, pero hay que ser intencional, hay que invitar gente a cenar, hay que invitar gente a la casa, hay que ir a tomar café, hay que tener conversaciones, hay que reírnos. Aquí yo vengo, hermanos, y yo empiezo a hablar con la gente y yo digo, quizás de aquí sale una amistad profunda de años. Y me pasó en el último por su causa, una persona de Costa Rica se acercó, empezamos a hablar y hemos sido amigos ahora desde ese evento. Entonces yo te animo, cultiva amistades,
y cultiva amistades profundamente. Eso toma cuesta cuarto, le dicen ustedes. Cuesta cuarto. Porque hay que ir a comer, hay que invitarlos, pero abre, no solamente te quedes en lo superficial, abre tu vida a estas personas. Bueno, gracias por compartir sus ideas, sus experiencias, sus luchas, su sabiduría, y gracias a ustedes por ser pacientes y escuchar.